motivar por resultados, porque me parece un tema apropiado, porque a la motivación suele asociársele cierto esfuerzo adicional en el hacer de la empresa, en el hacer de la organización. Es como a veces es visto como un plus, como un añadido, este, y el planteo que venimos acá a desarrollar es que a veces básicamente podría depender de un determinado enfoque de la manera como hacemos las cosas, de la forma en que asumimos ciertos actos, incluso administrativos, podría estar relacionado a a movilizar buenos niveles de motivación en el equipo. Este, Vamos a estar viendo que la motivación suele asociarse popularmente a una determinada visión y que esa no es la única imagen que puede tener la motivación y que comprender que esa no es la única imagen abre al líder, al gerente, una variedad de recursos tácticos que puede usar en su día a día para aumentar la motivación de su equipo. Cuando usted googlea la palabra motivación y hace clic en imágenes en Google, pues usted va a ver imágenes como la que está en la pantalla. El semblante, el rostro de la motivación siempre es un rostro sonriente, siempre es un rostro de emoción, un rostro de empuje, de fuerza, de entusiasmo. Revisé varias páginas de imágenes y todas eran más o menos así. Pareciera que motivación, el semblante, la cara de la motivación en nuestro imaginario es la cara de la felicidad. Es así como suele verse. La motivación se asocia entonces a la alegría. Pareciera que hay un vínculo entre el hombre motivado y el aspecto alegre, el aspecto sonriente, el aspecto energizado. Pocas veces la motivación se imagina de esta manera. Pocas veces la motivación tiene estos rostros en el imaginario popular. Aquí vemos a Nelson Mandela en prisión, vemos a Gandhi en pleno ayuno, vemos a Juan Pablo II en los últimos momentos de su papado. Y cuando presento estas imágenes, cuando he presentado estas imágenes a otros grupos, eh, siempre la gente más o menos intuye por dónde voy y empieza a decirme cosas como, un momento, si me vas a decir que eso es motivación, yo tendré que decirte que no, ahí no hay motivación, ahí en Gandhi, ahí en Mandela, ahí en su santidad, lo que hay son convicciones. Ahí no hay motivación, ahí lo que hay es determinación. Eso es otra cosa. Eso obedece un marco geopolítico. Esto es completamente distinto a lo que uno entiende por motivación. Además, pueden también agregar, además esas personas son excepcionales, no es gente común. Y yo entonces me permito preguntar lo siguiente. Bueno, estas personas, Gandhi, Mandela, Juan Pablo II, ¿querían algo? La gente coincide en que sí parecieran querer algo. Parecieran Gandhi querer una India unida, parecía Mandela querer una Sudáfrica donde los negros tuviesen libertades y participación política, pareciera Juan Pablo II estar decidido a darle un rol protagónico en su momento a la Iglesia Católica en el marco mundial. Se fijaron un propósito para lograr eso que querían. Bueno, es clarísimo en Mandela, ¿no? El propósito fue asumir la presidencia de Sudáfrica, aunque tuviera que pasar por cárcel o que tuviera que pasar por enfrentamiento. El propósito en Gandhi era más explícito, no podía ser. Yo no dejo esta huelga de hambre, yo no abandono este ayuno hasta que no se unan. El propósito no fue tan explícito en el caso de Juan Pablo II, pero era bastante claro que el empuje que quería darle a la iglesia en el marco mundial. ¿Hicieron acciones para alcanzar ese propósito? Indudablemente las hicieron.
una serie de acciones políticas en el caso de Mandela, una serie de acciones también políticas caracterizadas por una fuerte convicción pacifista en el caso de Gandhi y una enérgica acción de apostolado de Juan Pablo II. Entonces reconocen que hay tres elementos allí: un deseo, un propósito y una acción. No importa, ahí tienen a la derecha varias teorías de la motivación, son muy diversas, muy diversas. Van a ver desde Freud, donde la motivación tiene carácter inconsciente bajo el aspecto de la pulsión, y su fin es de lo más diverso y varieso de estos sujetos, y puede terminar en síntomas, puede terminar en realidad psíquica, hasta posiciones completamente objetivas, de pretensiones objetivas, como la de Hall, que intenta inclusive matematizar la motivación, y van a tener otros ejemplos ahí, Maslow que la jerarquiza, McClellan que habla del poder, logro y la motivación filial, Skinner que va a hablar de la motivación como una contingencia, como un reforzador de la acción, Brom que va a poner aspectos cognitivos, racionales en la motivación del trabajo y anticipaciones hacia mi esfuerzo tendrá como consecuencia un resultado, y si ese resultado tendrá una competencia que yo valore. Pero en todos esos abordajes de la motivación están estos tres elementos que hemos mencionado. Hay un deseo, una necesidad, hay un propósito y hay unas acciones que se movilizan. Veámoslo en un ejemplo. Usted está viendo un partido de fútbol. Llega el intermedio. Usted no tiene nada más que hacer en ese momento, y en ese momento usted se da cuenta de que tiene sed. Es decir, ha surgido una necesidad. Esa necesidad lo conduce a usted a establecer un propósito. El propósito es que usted se ve en la cocina de su casa tomando agua. Ese propósito desencadena una serie de acciones. Usted atraviesa la casa, abre la puerta de la heladera, se sirve un trago de agua, lo toma. Bueno, esas acciones, todas y cada una de ellas, se dice que son acciones motivadas. Entonces, una acción motivada es esa que usted sostiene porque está convencido que lo va a conducir a un propósito que va a resolver una necesidad. Lo que pasa es que donde dice necesidad, ahí se abre un espectro muy grande, y ese espectro puede ser la pirámide de Maslow, si usted quiere, donde van desde necesidades fisiológicas básicas muy ligadas a la sed, a saciar la sed, a necesidades de autorrealización altamente complejas, y en materia política una necesidad de autorrealización puede ser entregarme al servicio del otro, por ejemplo, como Gandhi, para unificar la India. Es una necesidad de autorrealización. En materia religiosa, una necesidad de autorrealización es entregar mi servicio al apostolado. Pero son necesidades que desencadenan acciones porque usted piensa que esas acciones lo conducen a un propósito que va a solventar esas necesidades. Si uno entiende que esto es así, entonces uno puede, por ejemplo, pensar en si la necesidad todo el tiempo tiene el semblante de la felicidad. Me gustaría preguntarle, a ver si ves allí en el chat, ¿piensan ustedes que la necesidad todo el tiempo tiene el semblante de la felicidad? No sé si hay alguna respuesta por allí. No tenemos, No tenemos. Bueno, no no tenemos. importa. Vamos a... Renzo contesta, no siempre, dice. No siempre. Gracias, Renzo. Gracias. Imagine que alguna de ustedes habrán pasado por la experiencia de trabajar y estudiar, bien sea terminar su pregrado, hacer un posgrado. Imagine un viernes en la tarde, la hora pico. Usted sale de su trabajo, pero usted no va a casa. Usted va a la universidad a terminar, a ver su posgrado. Y usted va en medio del tránsito, que no puede estar más pesado. Usted tiene 8 horas de jornada laboral encima. Usted no va en ese momento en el auto cantando feliz, voy al posgrado, para el posgrado, para el posgrado. No, usted no está en esa disposición. Probablemente usted se está cuestionando. Probablemente usted dice, ¿cómo me metí yo en esto?
¿qué estoy haciendo yo aquí? Dios mío, yo quisiera estar en casa porque usted sabe que una vez superada la cola, usted va a estar en un aula, va a esforzar su atención al máximo, que ya está agotada, durante 3, 4 horas para seguir funcionando intelectualmente y dar cobertura a los objetivos académicos de su posgrado. Entonces probablemente usted se vea molesto en ese momento. Sin embargo, usted no desiste, usted va al posgrado. Entonces, lo que habla de la motivación de un comportamiento no es qué tan feliz te ves cuando lo sostiene, es qué tan decidido estás a sostenerlo. ¿Cuándo coincide la felicidad con la motivación? Cuando logra usted el propósito, cuando usted se gradúa en su posgrado y entonces recibe su título con vestimenta académica, en compañía de los suyos, entonces usted sale en la foto con una sonrisota, usted sale feliz porque usted ha logrado el propósito. En ese momento, la motivación coincide con la felicidad, pero en el camino puede tener otros semblantes. Puede tener un semblante de estrés, por ejemplo. Puede tener un semblante de molestia, por ejemplo. Puede tener un semblante de neutralidad, pero si la acción se está manteniendo decididamente, la acción sigue estando motivada. Si usted entiende que la motivación puede tener todos esos semblantes, hay una segunda relación que puede usted abordar de otra manera. Por ejemplo, la relación entre motivación y resultados. Usualmente decimos que la motivación genera resultados. Y eso no es mentira, eso es verdad. El problema es que la motivación es un proceso interno que usted no puede desencadenar a voluntad en el otro. Usted puede crear unas condiciones para que aumente la probabilidad de que ese proceso se dispare. Y no se va a disparar de la misma forma ni de la misma intensidad en todas las personas de su equipo, por más esfuerzo que usted haga. Usted no tiene mucho control sobre los procesos que disparan la motivación en los demás. Digo, usted como gerente, usted como líder, no tiene mucho control sobre esos procesos. Entonces a veces los esfuerzos son realmente descomunales, a veces hasta circenses, porque pasan por la charla del motivador, pasan por poner mesas de ping-pong en las oficinas, pasan por llevar show a la oficina, pasan por pausas activas, entretenidas, si bien cosas como heroicas para lograr que eso se dé. Pero si entendemos que la motivación no siempre se traduce en sonrisa, podemos entender que la relación tiene otro sentido. Si bien la motivación produce resultados, y entendemos que usted tiene poco control sobre cómo desencadenar directamente y a voluntad la motivación en el otro, usted como gerente, usted como líder, se van a dar cuenta que uso la palabra gerente y líder indistintamente, luego le voy a decir por qué. Usted como gerente, usted como líder, sí tiene control sobre los resultados, es decir, tiene control sobre la forma en que presenta los resultados que logró su equipo. Tiene control sobre el análisis que hace sobre los resultados que logró su equipo. Tiene control sobre algunos aspectos, y son bastantes, que pueden modificar los resultados que logró su equipo. Y resulta que esta relación entre motivación y resultados funciona en dos sentidos. Los resultados generan motivación. Si a usted le gustan los deportes, usted verá que hay equipos que empiezan a ganar y pareciera que ya no hay nada que va a poder detenerlos. Pareciera que el propio ganar desencadena una fuerza en ellos que los hace avasallante y ya no paran hasta que logran la copa por la que están compitiendo. Ese es un ejemplo claro de cómo los resultados positivos van haciendo crecer la motivación. Entonces, decimos, usted no tiene control como gerente, como líder, sobre los mecanismos para disparar la motivación en cada persona, pero sí tiene control sobre cómo manejar los resultados. Y sabemos que los resultados pueden generar motivación. Entonces ya por ahí estamos viendo otra aproximación. Es decir, en su día a día como líder, como gerente, usted puede manejar los resultados de determinada forma para hacer crecer los niveles de motivación. Probablemente no todo el mundo se va a ver sonriente, pero probablemente sí va a lograr hacer crecer
la motivación. A ver, ¿cómo lo hacemos? Imaginemos que los resultados del equipo son positivos. Cuando los resultados del equipo son positivos, la motivación, bueno, la mayoría de ustedes pensará que la motivación sube. Sí, cuando los resultados son positivos y el equipo ve que logró resultados positivos, bueno, la motivación suele aumentar. Luego hay que hacer otras cosas que vamos a ver después. Ahora, ¿qué pasa cuando los resultados son negativos? ¿Qué pasará con la motivación? Mucha gente me dice, bueno, la motivación si los resultados son negativos, baja. Bueno, depende. Depende de esta tercera columna que dice acción del líder. Depende de lo que el líder haga frente a esos resultados negativos. ¿Qué podría hacer el líder? ¿Podría el líder castigar? Bueno, no creo que funcionaría muy bien. Imagínense que yo soy su jefe. Ya que usé la palabra jefe. Yo soy su jefe y ustedes son mi equipo de trabajo que no ha logrado la meta de, digamos, el trimestre. Y yo los reúno y les digo, bueno, ahí están los resultados. Como es más que visible, no lograron la meta. La verdad que conociéndolos no me extraña. No me esperaba otra cosa. Ya tengo experiencia con ustedes. Bueno, como no todo puede ser malas noticias para mí, permítanme comunicarles que me mudan de mercado, me envían a México. Eso quiere decir que gracias a Dios yo no los veo a ustedes más nunca. Bueno, si yo presento los resultados así, desde el castigo, la motivación va a bajar. Podré entonces hacer otra cosa. Podré premiar cuando el resultado ha salido mal. Cuidado que eso es peligroso, muy, muy, muy peligroso, tanto como lo anterior, porque eso apunta contra el sentido de profesionalismo de la gente. Y usted creerá que no se hace, pero hay cada día más y más tendencia a hacerlo. Los resultados son negativos y entonces yo soy su jefe y le digo, bueno, señores, ahí están los resultados. No cumplimos la meta, no se pudo, pero quiero hacerle llegar un mensaje. Quiero hacerle llegar un mensaje y es que quiero felicitarlos porque son un equipo somos porque yo me quiero incluir, yo me siento parte de ustedes. Somos un equipo muy unido y siento que con cada fracaso nos unimos más. Y en este momento debemos ser el equipo más unido de la compañía porque pocos han fracasado tanto como nosotros y se mantienen unidos, sólidos y además con una gran moral, porque no todos los equipos son capaces de salir con la frente al alto como nosotros con estos resultados que tenemos. Oye, si yo actúo así, destruyo el profesionalismo de la gente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es desafiar. Lo que puedo hacer es desafiar al equipo y convocarlos a realizar acciones para modificar estos resultados que hoy son negativos. Y eso puede desencadenar un proceso motivacional. ¿Cómo los voy a desafiar? Bueno, lo primero que hay que tener claro es una frase de Peter Drucker y es la cultura se desayuna a la estrategia. Es decir, no importa cuál sea la estrategia que usted utilice, la forma como una organización hace las cosas de día a día, lo cual es su cultura, las cosas que una organización valora, lo cual es su cultura, puede echar por tierra sus planes, bien sea porque la ejecución se desencuentra con eso que usted planificó, bien sea porque no se aprecia eso que usted planificó. Yo no le estoy diciendo que para motivar por resultados usted tiene que modificar la cultura de la organización, porque eso sería lo mismo a no decirles absolutamente nada. Porque, bueno, modificar la cultura de una organización es un proyecto más o menos colosal, pues, que toma tiempo. Pero sí es posible, sí es bastante posible, que crear algo así como islotes de cultura, pequeños espacios, microespacios de funcionamiento cultural diferente al de la organización. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace modificando primero el vínculo que nos une en tanto equipo y gerente. A ver, yo tuve el placer de conocer a un gerente, un gran gerente, un colombiano él,
que enviaban a todas las plantas de América Latina de esa organización que tenían algún problema de productividad. Lo enviaban porque era un especialista en resolver esos problemas y hacerlas altamente productivas. Y él me comentaba, don Carlos Fajardo, me comentaba que él cada vez que iba a una planta en problemas, se encontraba fundamentalmente con tres tipos de empleados. Hoy día se le dice tres tipos de colaboradores, en ese entonces se le decía empleados. Pero él decía, yo encuentro tres tipos de empleados. Yo encuentro el empleado yo no fui. ¿Qué es el empleado yo no fui? Es el empleado que cuando algo sale mal, cuando hay un problema, cuando hay una falla, lo primero que dice empleado, un momentico, yo no fui. Yo no fui, yo estaba de vacaciones, yo acabo de llegar, me incorporé hoy, a mí no me miren, yo no fui. ¿Qué es la prioridad de este empleado? Poner a salvo su responsabilidad. ¿Está preocupado este señor porque se corrija lo que ocurrió? No. ¿Está preocupado por la mejora? No. Está preocupado por salvarse. Luego estaba el empleado, como usted no me dijo. Clarita, enviaste el sobre que te dije que había que enviarle al proveedor amarillo. Lo puse en tu escritorio esta tarde. Ah, sí, jefe, yo vi que usted lo puso, pero usted como usted no me dijo que lo enviara. No, pero yo ayer te dije que teníamos que enviar ese sobre, que era importante. Sí, pero yo estaba esperando que usted me dijera y bueno, yo lo vi ahí, sí, pero como usted no me dijo, yo sí me quedé un ratico más en la tarde esperando a eso. Usted me decía, pues, que lo enviara, pero al final usted no me dijo. Y luego estaba el empleado tipo teflón, decía él, que era el empleado que todo le resbalaba, ¿no? Se acaban de perder 6 meses de data del sistema. Y ese empleado tipo teflón probablemente la respuesta sea, no puede ser. Es como si fuese un chiste, no hay compromiso. Pero nos decía don Carlos que esos colaboradores no son así, no llegan así. Nosotros los fabricamos. Lo fabrica un modelo, lo fabrica un principio de funcionamiento de la empresa. Lo fabrican las organizaciones verticales, que hay un montón, piramidales, que hay un montón, y son necesarias. Yo pienso que muchas de ellas son necesarias, pero lo que puede ser perverso es el principio que suele regir estas organizaciones. El principio que suele regir esas organizaciones es yo pienso, tú haces. Y mientras yo estoy más arriba en la pirámide jerárquica, y pensar aquí es diseñar, decidir, resolver. Mientras tú estás más arriba de la pirámide jerárquica, tú piensas más y ejecutas menos o haces menos. Y mientras estás más abajo, tú haces más y piensas menos. Es decir, tú ejecutas más y decides menos, tú ejecutas más y diseñas menos, tú ejecutas más y propones menos. Mientras estás más arriba, tú lo que haces menos es ejecutar. Porque cuando se funciona bajo este principio, se producen estos empleados. Es decir, el empleado yo no fui, ¿qué es? El empleado yo no fui no es más que el producto de la búsqueda permanente de culpables. El empleado yo no fui es la contracara del lead, del jefe, del gerente, que llega a decir, yo lo que quiero saber es quién metió la pata. Bueno, la gente se protege, ¿no? Entonces, se va generando un patrón cultural de salvar la responsabilidad. El micromanagement es el padre del empleado, como usted no me dijo, porque el micromanagement no es otra cosa que la tendencia cultural a castigar cualquier iniciativa. Mira, y tú, esa muchacha perfectamente le puede decir, mira, ¿y tú por qué mandaste ese sobre? Si ese sobre yo no quería que se saliera hoy, sino mañana. Entonces, ante esa realidad de micromanagement, empieza a aparecerlo como usted no me dijo. Y los empleados tipo Ceflón son los empleados que han aprendido a ser cínicos porque saben que cualquier propuesta de ellos, cualquier sugerencia de mejora, si no va a ser desoída, al menos va a ser engavetada, porque se enfrenta con el patrón regulador de la estructura, yo pienso, tú haces. Y como tú estás más abajo, tú haces más, no piensas. Y como tú no piensas, no te escucho.
Entonces, lo primero que hay que hacer para crear esos islotes culturales son equipos donde ese paradigma, yo pienso, tú haces, se disuelve. Eso no es imposible de hacer. Eso se puede hacer en un equipo sin depender del aparato burocrático. ¿Y hacia qué debería evolucionar? Al paradigma, nosotros pensamos, ustedes, el equipo y yo, gerente, pensamos y yo facilito. Ese es mi rol, facilitar cosas. Y ya vamos a ver qué voy a facilitar. Entonces hay que tener 3 principios para poderse ubicar en el paradigma nosotros pensamos, yo facilito. Primero, tolerancia cero al error de negligencia. ¿Qué es el error de negligencia? El error de negligencia es que yo sé que si no tomaba una acción, la cual estoy capacitado para tomar, sé cómo tomarla y conozco el momento en que debo tomarla. Si yo sé que yo no ejecuto, si yo sé que si yo no ejecuto esa acción, va a pasar algo malo, costoso para la compañía, costoso para el equipo. Yo sé eso. Y aún así, no ejecuté la acción, sabiéndola ejecutar y teniendo los recursos, aún así decidí no ejecutarla, eso es un error de negligencia y ese error no se tolera. De todos los demás errores, capitalizamos aprendizaje. Entonces, tolerancia cero al error de negligencia y capitalización de todos los demás aprendizajes, que es capitalizar el error, es analizar el error, conocer sus causas, es preverlo, es generar mejoras a partir del error. 2, el líder como gestor de riesgo. ¿Qué es el líder como gestor de riesgo? Estos son equipos que deben comenzar a exponerse más allá de sus fronteras. Y exponerse más allá de sus fronteras puede ser peligroso. Por eso el líder del equipo está allí para generar las condiciones en las que esa exposición será retadora, pero no involucrará un peligro severo. El líder estará ahí para respaldarlo cada vez que se exponga. Y el líder además como gestor de recursos. O sea, para hacer estos proyectos de modificación de los resultados que son negativos, se van a necesitar recursos y las personas del equipo no siempre están en las posibilidades de conseguirlo. Le toca al líder hacerlo. Entonces, ¿hay un ABC para hacer esto? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí. Primero, pues, esa mejora de la situación actual, estamos hablando de cuando las cosas salen mal, de cuando los resultados son malos, esa memoria hay que traducirlas en objetivos. Y deberían tener la metodología clásica SMART, ¿no? Ahora leí el otro día que alguien decía que la metodología SMART ha quedado sepultada en el pasado porque hay otras metodologías donde los objetivos tienen carácter estratégico. Y, bueno, pero resulta que de toda la vida los objetivos de SMART tienen corredores estratégicos que los alinean con el curso estratégico para ese año de la organización. Y además que no todos son estratégicos, hay objetivos de SMART tácticos también. Pero bueno, el objetivo debería estar fijado con los criterios de SMART que conocemos, de ser específicos, de ser medibles, de ser retadores, es decir, que involucren movilizar muchos recursos, pero que se puedan cumplir, de estar, de tener un lapso, de estar fijados en el tiempo y de agregar un valor que antes no estaba, de ser significativo. Luego, aquí hay un punto que no debe confundirse con micromanagement, y es que cuando inicias un proceso de mejora de situación actual de resultados, tienes que establecer seguimientos muy frecuentes al principio. ¿Por qué? No para hacer micromanagement, no para empujar a la gente, no para castigar, sino porque tú tienes que gestionar el riesgo, ya lo vimos. Tú tienes que gestionar recursos, ya lo vimos. Así que tú tienes que hacer un seguimiento de las exposiciones a las que vas a llevar a tu equipo, de los riesgos que le vas a invitar a tomar y de los recursos que van a necesitar. Por otro lado, es muy común que en la medida en que ellos vayan avanzando en la modificación del estado de cosas, aparezcan cuellos de botella, aparezcan momentos en los que se tranca la cosa. Bueno, esos espacios de seguimiento son también espacios para detectar los cuellos de botella y asignar grupos de tarea para resolver esos cuellos de botella. Resolver los cuellos de botella nos da además una oportunidad extraordinaria, y es que podemos celebrar éxitos parciales.
hay una práctica terrible cuando emprendes un cambio, y cambiar resultados es un proceso de cambio, obviamente. Y es invitar a la gente a deciros, miren, confíen en mí, que nosotros de aquí a un año, cuando veamos la luz al final del túnel, habremos logrado los resultados. La gente está creyendo en tu palabra de que al final de un año se van a lograr. Es todo lo que tiene tu palabra. Pero la palabra necesita hechos que la respalden. Entonces, si tienes éxitos parciales, si podemos celebrar esos éxitos parciales y darnos cuenta que estamos avanzando, hay confianza en el curso del objetivo final. Por último, lo que también debes hacer es crear cultura. Es decir, ese micromundo cultural que estás generando con tu gente, incorpóralo a la tecnoestructura de la organización, incorpóralo a la burocracia de la organización para que también actúe como semillas de cambio. Sistematiza tus experiencias exitosas, las experiencias exitosas que hayas logrado resolviendo estos cuellos de botella, avanzando en los objetivos parciales. Examina cuáles fueron las prácticas y las competencias personales que te permitieron solucionar estos problemas y tener las experiencias exitosas, y difúndelas. Hazla parte de la organización. Y así, inclusive, vas preparando cambios culturales a futuro. Entonces, ¿qué estás haciendo tú como líder acá? Estás gestionando el desempeño de tu gente. Estás gestionando el talento de tu gente, porque al final de todo esto la gente está aprendiendo, la gente está exponiendo, está yendo más allá de sus fronteras. Estás gestionando la mejora continua. Estás inclusive construyendo un capital de know-how para la empresa y creando cultura. Y estás también generando un microclima laboral favorable en este equipo que está ocupado, comprometido y desempeñándose a fondo para cambiar el estado de cosas. Fíjate que hasta ahora no has llevado una sola charla motivacional, hasta ahora no has comprado una sola mesa de ping-pong, hasta ahora no le has dado charla de lo que es la felicidad, hasta ahora estás realizando la humilde tarea de hacer actos administrativos. Eso sí, actos administrativos completamente certeros. Hay un solo requisito para poder hacer esto, para que el gerente o el líder haga esto. Y ahora sí les digo, yo uso gerente o líder indistintamente porque creo que esa diferencia entre gerente, líder, jefe, está más en la mente de nosotros los consultores que en la realidad. Porque es tan peligroso un gerente sin liderazgo como un líder sin capacidad administrativa. Y tanto un líder como un gerente en algún momento de su vida tendrá que ser jefe. Tendrá que ser jefe en algún momento. Porque el capitán del barco más inspirador, el capitán del barco que más emociona a su tripulación, si el barco llega a estar en peligro de hundimiento, durante esas 2 horas se va a comportar jerárquicamente en ese momento, porque es necesario. Pero bueno, hay un solo requisito para que el líder o el gerente pueda crear estos pequeños espacios de cambio cultural a través de la generación de microproyectos para mejorar los resultados, y es que tenga un ego bajo control. ¿Por qué un ego bajo control? Porque cuando tú haces todo esto que he descrito, tú lo que estás es movilizando una relación de poder. Tú estás entregándole poder a la gente, un poder que en una estructura piramidal lo ejerces tú, se los estás cediendo a la gente. Y hay una anécdota, el señor que está a la izquierda de la foto de colores es el general Omar Bradley. Él condujo las operaciones aliadas después de la invasión de Normandía en territorio europeo. Eisenhower lo hacía desde el Comando General, pero él en el territorio. Y hay una anécdota, yo no sé si será cierta, pero es muy conocida, de una noche muy en la retaguardia, muy atrás de las líneas enemigas, un soldado cumplía con su ronda y quería fumar un cigarro. Ve que pasa otro soldado, como les digo, el enemigo estaba muy lejos, muy, muy lejos. Apenas las siluetas eran diferenciables por la niebla, y él le pidió al soldado, oye, ¿tendrás fuego? El soldado saca un encendedor, le enciende el cigarrillo, pero la luz del yesquero ilumina 3 estrellas en el hombro de este soldado que está encendiendo el cigarrillo. El único tipo que podía tener 3 estrellas en ese lugar de Europa era el general Bradley, la cabeza de la fuerza estadounidense. Bueno, aquel muchacho, aquel soldado, pues, lo saludó, pidió perdón, se puso firme, se encomendó a Dios, porque le acaba de pedir fuego a la máxima autoridad que había allí.
Y Bradley lo que hizo fue encenderle el cigarrillo, le dijo, tranquilo, soldado, fume su cigarro. Eso sí, le voy a dar un consejo. Nunca le haga esto a un teniente. ¿Por qué se lo dijo? Porque el teniente está estrenándose en el uso del poder. Él no está seguro de su poder. Él teme ser desobedecido. Su poder está en proceso de consolidación. Él es muy avaro, él es muy reservado con su poder. Bradley sabía que manejaba todos los ejércitos aliados en el occidente de Europa. Él no tenía dudas de que su poder iba a estar en paz y que iba a ser respetado, ¿no? Y bueno, entonces vemos el sujeto que está a la derecha de la lámina, que ya en los años 30 dice una gran verdad en el campo gerencial. Es Chester Barnard, que fue un gerente, él fue director de lo que hoy día conocemos como la AT&T, y escribe un libro, y es interesante que haya escrito un libro porque era un jefe, era un hombre de hacer. Los jefes escriben poco, los gerentes escriben artículos, pero una obra completa pocas veces, ¿no? Él escribe Las funciones del ejecutivo, un clásico de los años 30, y en el capítulo dedicado al poder, dice Barnard, el poder no es más que una ilusión óptica que le hace pensar al otro que a ese señor, al gerente, conviene no desobedecerlo. Pero una ilusión óptica, porque al final del día la decisión de seguirlo es del otro. La verdad, si el tipo dice no lo voy a hacer, es poco lo que se puede hacer de este lado para lograrlo. Si el tipo no tiene el compromiso, no lo hace con lo mejor, de la mejor manera que pueda, es poco lo que podemos hacer para lograrlo. En realidad lo hace porque cree que es conveniente hacerlo y que es conveniente hacer lo que este señor me recomienda que haga, ¿no? Entonces, quien genere estos equipos de desempeño tiene que estar seguro de que genera muy bien esa ilusión óptica de poder. ¿Qué es esa ilusión óptica? Es la confianza en que este es un liderazgo sensato. La confianza en que esto es un liderazgo que tiene visión hacia dónde vamos. La confianza en que esto es un liderazgo penetrable, por mi opinión. La confianza en que esto es un liderazgo dispuesto a oír. Y para eso es que tú tienes que estar tranquilo con tu poder. Tienes que estar seguro de que, tu liderazgo, tu poder, tu respetabilidad no se pone en entredicho. Entonces, bueno, eso es lo que se hace cuando los resultados están mal. Parece sencillo. Ahora, cuando están bien, te toca a ti entonces reconocer y después hacer lo mismo que hiciste anteriormente. Sistematizas, difundes y luego estableces otro objetivo, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado al reconocer, porque a veces el acto administrativo asociado a reconocer es objeto de una pésima ejecución y echa por tierra todo lo recorrido. A ver, se los pongo con un ejemplo. Imagínese que usted ha asumido la gerencia de servicio al cliente de una empresa que maneja equipos industriales. Hay un estándar de la corporación, es una empresa multinacional, una escala de atención de satisfacción del cliente. El estándar es que no puede estar bajo de 4, ese es el mínimo, y el puntaje máximo es 5. Usted acaba de asumir la gerencia de atención al cliente en un mercado donde el estándar, donde la puntuación, perdón, en la escala de satisfacción del cliente es de 3, está un punto bajo el estándar. En ese mercado, casualmente, en ese momento, el foco estratégico es hacer una estrategia de diferenciación por calidad, por lo cual el servicio al cliente es fundamental. Usted ingresó hace 3 meses, encuentra un equipo desmotivado, encuentra una línea media, una línea de gerentes medios, que no está logrando llegarle al equipo y no está logrando apoyarlos en los resultados. Usted empieza a trabajar de la mano con el gerente de recursos humanos, evalúa su línea media gerencial, desarrolla cuando puede desarrollar, cuando no puede desarrollar, sustituye, trae los perfiles adecuados, supervisa, introduce modificaciones porque descubre, digamos, que la compensación estaba haciendo agua, se bate a cuchillo con la casa matriz para lograr modificaciones en la compensación del equipo, la logra y al final del año se ha subido a 4 puntos, como era el objetivo, en la escala de satisfacción del cliente.
Cuando usted se reúne con su jefe funcional, que no es el country manager del mercado, sino es el jefe funcional de este servicio al cliente, este le dice que habló con su propio jefe y le dice, mira, Margarita, tu evaluación de desempeño este año es en el target, es decir, estándar. ¿Y por qué? Si yo hice todo esto. Bueno, tú hiciste todo eso, pero resulta que los parámetros de evaluación de la compañía es que si tú llevas las cosas a un funcionamiento estándar y 4 fue es el puntaje corporativo estándar de satisfacción al cliente, pues tu puntaje es en el target y no superior a eso. Porque para que fuera superior habías tenido que llevarlo a un nivel superior al puntaje estándar. Oye, eso es de una ceguera administrativa terrible, porque a lo que debe apuntar la evaluación es a si tus resultados fueron transformadores en el contexto, y fueron tremendamente transformadores. Cambiaste toda una gerencia, cambiaste toda la cultura de ese grupo de trabajo, te alineaste estratégicamente con el objetivo comercial de la organización. Eso va mucho más allá del estándar. Entonces, a veces, el, el problema ocurre cuando las cosas van bien y no van mal, porque los actos administrativos asociados al reconocimiento de que las cosas salieron bien se ejecutan, pero terriblemente. Una última cosa, ¿por qué todo esto debe hacerlo el líder, y entendiendo como líder el supervisor inmediato? ¿Por qué es el supervisor inmediato de los equipos quien debe hacer este esfuerzo de gestión que observa muy bien la motivación? O mejor dicho, incorporar una visión motivacional a su gestión gerencial. Creo que lo más preciso es decirlo así. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es el único que puede. Tú podrás tener el mejor gerente de recursos humanos, tú podrás tener el mejor country manager, tú podrás tener la mejor gerencia de comunicaciones corporativas y ellos podrán agregar algunas cosas de valor a la motivación, pero no pueden hacer esto que estamos hablando de administrar con criterio motivacional. De hecho, hay un trabajo de esa excelente consultora que es el Corporate Executive Board, que antes era el, ay, me muero, pero no, sabe que el Alzheimer lo agarra uno ya a esta edad y no lo suelta. El Corporate Leadership Council se llamaba antes, ya me acordé. Y los trabajos de ellos son una consultora muy interesante porque ellos tienen una gran muestra de clientes y entonces hacen investigaciones con los trabajadores que forman parte de estas empresas que son clientes, hacen unas investigaciones muy numerosas con una, con un universo muy numeroso, lo que las hace bastante interesante, bastante fiable. Por ejemplo, en esta que les presento, que es una investigación sobre compromiso, sobre engagement, fue una encuesta realizada a más de 500.000 empleados de 59 organizaciones globales. Es una muestra bien interesante. Y entonces ellos concluyen dos cosas, que el compromiso tiene dos variables. Una primera variable es la decisión de yo voy a permanecer en la empresa. Y la otra variable es, mientras yo esté, voy a dar lo mejor de mí. Bien, la primera decisión, yo voy a permanecer a mi empresa, es una decisión racional que toma el empleado a partir de una evaluación de la compañía. ¿Cuál es la evaluación que toma de la compañía? Mi compensación, el prestigio, mis condiciones de trabajo. Si no está eso, yo me voy. Y la decisión de dar lo mejor de mí es producto de una evaluación emocional que hace el empleado de su equipo de trabajo y de su supervisor inmediato. Fíjense que son dos cosas. Yo me voy o me quedo, depende de la evaluación racional de la compañía. Pero mientras doy lo mejor de mí, depende de mi supervisor inmediato y de mi equipo de trabajo. Lo viví y con esto cierro ya. Y muchas gracias por escucharme, por haberme escuchado, con una experiencia personal. En una ensambladora de vehículos, una de las grandes estadounidenses. Esto fue en Venezuela en el año 2014, hubo una situación laboral muy complicada porque todavía existe una inamovilidad laboral absoluta.
ningún despido podía ser ejecutado, ningún despido podía ser calificado siquiera. Inclusive si usted encontraba a alguien robando, quizás usted tenía suerte y podría lograr alguna acción penal, pero no podía calificar el despido. Y teníamos un ausentismo de aproximadamente el 30%, porque no había ninguna consecuencia si tú no ibas a trabajar. Y no había forma tampoco de ejercer acciones para que fueran a trabajar. Y estamos hablando de gente que decía que estaba enferma y los supervisores que vivían en las mismas urbanizaciones, los mismos barrios que ellos, los veían jugando básquetbol, los veían jugando fútbol, el tipo que supuestamente pues estaba de reposo. Y la estrategia fue que el supervisor hiciera una llamada amistosa, una llamada amistosa. Hola, ¿cómo estás? Estoy llamando para saber cómo sigue. No, 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 solo para saber cómo sigue. Bueno, los muchachos también. Fulanito preguntó por ti. Bueno, te estamos esperando, pero tú sabes, cuando te sientas mejor, tú te acercas. Costó muchísimo, claro, lograr que los supervisores hicieran eso, porque era muy indignante ver esa gente jugando en los espacios comunes de donde vivían, diciendo que no podían ir a trabajar porque estaban lastimados de la espalda. Pero logramos que los supervisores hicieran esas llamadas amistosas y obtuvimos más de un, creo que estuvo por el 12-13% de ese 30%. Casi la mitad se reincorporó al trabajo. Me parece un número inmenso por una estrategia que fue estrictamente emocional. Así que bueno, no hay otra persona que pueda realizar este modelo de gestión administrativa con foco en motivación que no sea el supervisor inmediato, y quizás ese es el mensaje más importante que les tenía para hoy. Muchas gracias de verdad por haberme escuchado. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Muy bien, Luis. Creo que no tenemos ninguna consulta, pero si hubiera, pueden usar el micrófono sin ningún problema. Ok, tenemos una consulta por el chat. Maffer Parodi nos consulta, ¿qué acciones recomiendas que ejecutemos en nuestros mandos medios y gerentes para cambiar el chip y usar los resultados para motivar, cuando la creencia general es que la motivación depende de actividades externas, usualmente realizadas por recursos humanos? Bueno, lo primero es hacer esto con ellos. Lo primero es usar sus propios resultados de esta manera y, bueno, de alguna manera decirle, mira, esta modificación que tú estás viendo en tu desempeño se debe a motivación y a motivación que hemos estado generando a partir de la manera como estamos enfocando los resultados. Y luego lo asesoras para que haga lo mismo, pero lo primero debería ser que ellos experimenten que esto es así, que esto funciona de esta manera. Muy bien, Manfred, esa fue la respuesta. Si hubiera, ok, Juan Barrientos consulta. Un consejo para motivar y sacar lo mejor de lo mejor de los subalternos mujeres. Sé cómo manejar hombres, pero cuando tengo mujeres a mi cargo siento que me falta disciplina porque tengo miedo de quedar como machista. Bueno, eso, a ver, tendríamos que sentarnos a conversar por qué, ¿no? ¿Por qué el temor, ¿no? Habría que verlo en contexto. En rigor, no debería haber ninguna diferencia en el relacionamiento hacia un hombre o, o hacia una mujer. Así que habría que ver, perdón. Se filtró un audio. Ok. Este, habría que conversar un rato más largo a ver por qué tienes esa sensación, ¿no? Muy bien. Si hubiera alguna otra consulta, aparte de las ya mencionadas. Igual, de todas formas, nosotros te agradecemos bastante, Luis, por la excelente ponencia. Igual está grabada para todos los que no han podido ingresar el día de hoy por motivos
laborales, de hecho. Entonces, en esta oportunidad yo voy a encargarme también de enviarles a todos los que no han podido acceder la grabación. Muchísimas Y si gracias. no, sí, de hecho, porque ha estado bastante interesante. En esta oportunidad, si no hubiera otra consulta, les agradecemos a todos por su presencia, pero principalmente a ti, Luis, por tu predisposición a darnos esta charla y esperamos tenerte más adelante con nosotros. Veo una última pregunta. Aixa nos consulta, ¿qué opinas de que todos los empleados conozcan la estrategia y así entiendan cómo sus aportes contribuyen a los resultados? Hay quienes no están de acuerdo por considerar que es confidencial. Bueno, yo creo que habrá algunos aspectos, una compra, pero una compra no la puedes hacer pública, por ejemplo, una compra de otra compañía. Pero hay otros aspectos de la estrategia que son bastante públicos. Mira, pensaba hacer tantos lanzamientos y son lanzamientos de productos todos innovadores, son innovaciones, si fuese una empresa farmacéutica, por ejemplo, son innovaciones del orden de moléculas, no tiene por qué explicar cuál, no son innovaciones galénicas. Pensamos lanzar 3 nuevas moléculas al mercado y eso nos va a permitir diferenciarnos en cuanto a innovación, porque son altamente innovadoras, así que tenemos que apuntar las filas hacia allá. Eh, Habrá aspectos públicos que no hay ningún problema en comentar ahora. Mira, pero en el camino vamos a comprar a Pfizer. Oye, son palabras mayores que eso sí no hay manera pues de decirlo, ¿no? Muy bien, Luis, gracias. Aixa, tienes ahí la respuesta. Espero que no haya otra consulta. Pero sí, no hay otra consulta. Aixa, no, da las gracias. Bueno, Renzo consulta, ¿qué opinas de la IA? de la IA para usarla en qué sentido. Mm, a ver, Renzo, si puedes usar el micrófono quizá. Ah, no tiene micrófono por acá. Pues bueno, habría que ver en qué sentido, ¿no? Usarla en este contexto para qué, ¿no? Ah, de la motivación Ah, ya. ajá. Ok, de la motivación por competencia. Por competencias, competencias, este, competencia de modelos de competencia, me refiero a eso, de modelos de desarrollo, motivación por desarrollo. Bueno, la motivación por desarrollo también está ligado a un enfoque de resultados, es decir, en la medida en que la gente tenga acceso a desarrollar aquellas cosas que están alineadas con el objetivo de su gestión en lo inmediato, yo creo que aumenta también la motivación porque te sientes con mayor posibilidad de apropiarte del proceso, ¿no? Muy bien. Muy bien, Renzo. Bueno, ya quedó claro la consulta. Diana Giraldo nos dice, deseo fundar mi propio negocio. ¿Qué libros me recomiendas seguir para aprender habilidades de motivación para mi futuro equipo, así como otras habilidades blandas? Bueno, mira, a ver, ¿qué te puedo recomendar en materia de motivación? Cualquier, eso lo vas a conseguir en internet. Cualquier referencia al modelo de motivación de Brom, V pequeña, ROMM, te va a ser bastante útil para entender los fundamentos. El modelo de motivación de Brom es la referencia más antigua a los modelos de gerencia de la felicidad que están tan de moda hoy. Si entiendes ese modelo, vas a entender claramente eh, todo el proceso de motivación cuando estás conformando un equipo. Si te animas un poco a ir un poco más adentro, hay un texto fundador del campo gerencial
que es Las funciones del Ejecutivo de Chester Barner, un texto de los años 30, así que es una lectura un poco pesada, pero que en el capítulo dedicado a la cooperación dice cosas que se están diciendo hoy, 100 años después, como novedades, ¿no? Así que esa sería mi segunda recomendación. Y una última recomendación sería los aportes que puedas conseguir de liderazgo de los aportes de Peter Drucker, que es otro clásico del campo. Yo siempre recomiendo libros que pueden ser de lectura un poco fastidiosa quizás porque son los cimientos que están bajo todas estas modas que aparecen una y otra vez y con distintas caras, siempre se están refiriendo es a estos referentes fundamentales. Muy bien, Luis. Diana nos dice, sí, genial, muchas gracias. Muy bien, a ver si hubiera otra consulta. Edgar escribe, nos dice, ¿existe algún modelo que me permita desarrollar y medir una suerte de KPIs de los niveles de motivación de un equipo y que finalmente me sirvan como un cuadro de mandos, un balance scorecard para conocer en dónde estamos parados? Los más universales son las dimensiones que hace Great Place to Work. Son así como los más universales, ¿no? Muy bien, Edgar, espero que haya quedado clara la respuesta. Y bueno, Aixa nos habla, bueno, nos dice Simón Sinek, sus libros son una maravilla. Bueno, Vale, ahí gracias, también Aixa. nos deja ahí un detalle para consultar. Muy bien, sí, espero, no sé, Edgar está agradeciendo. Y bien, veo que ya quedó bastante claro. Esperamos que no hubiera otra consulta para ya no para cortar ya la charla, porque te estamos Vale, quitando ya más de una hora de tiempo, Luis. Más bien, vale. muchas gracias. Y de verdad que interesante la interacción que se ha generado con los asistentes, con todas sus consultas. Bueno, muchas gracias en verdad a los asistentes. Bien, miren, acá tienen el código QR para seguir Sí, para a seguir. Luis en LinkedIn, así que por ahí también seguro lo pueden contactar, ¿cierto, Luis? Cierto, cierto, cierto. Perfecto. Que tengan una bonita tarde a todos. La Sociedad Nacional de Industrias de la sede de Cajamarca les agradece por su participación y especialmente a ti, Luis. Esperamos más adelante tenerlos en otras capacitaciones, charlas virtuales que tengamos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales también para que se enteren todas las charlas que tenemos. Eso sería todo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, sí, hasta pronto y bueno, feliz jueves para todos. Hasta luego.